Bienvenidos a la unidad 4. Vamos a ver el primer segmento en donde vamos a aprender nociones básicas para trabajar con estequiometría. Vamos a ver símbolos atómicos, masa y mol, átomo, gramo y número de Avogadro, y vamos a realizar algunos cálculos estequiométricos. Comencemos. Bien, veamos símbolos atómicos. Los símbolos atómicos son las letras que ustedes van a encontrar en la tabla periódica en forma de símbolos. Ahora, se usa siempre una letra mayúscula. Si es necesario una segunda letra porque ya la letra mayúscula está ocupada, se usa una segunda letra en minúscula. Bien, veamos el concepto de mol. El mol tenemos como definición formal, si se quiere, que es la cantidad de sustancia que entran en 12 gramos de carbono 14. Esa sería la definición que aparece en los libros. Ahora, a fines prácticos y para realizar los ejercicios, cuando ustedes vean mol, están hablando de la masa o los gramos que hay en un peso fórmula o en una molécula. Por otro lado tenemos justamente el concepto masa, que si hablamos de la masa molecular son los gramos que hay presentes en un mol. Por eso les decía que yo puedo directamente considerar que los moles son los gramos que tengo en la masa molecular. Bien, ahora también aparece en lo que es estequiometría el número de Avogadro. El número de Avogadro son, acá empiezan a manejarse con este número, 6,02 por 10 a la 23 partículas presentes en un mol. Y también tenemos el concepto de átomo-gramo, que sería la cantidad de átomos con el número de Avogadro, que son 6,02 por 10 a la 23, son esa cantidad de átomos presentes en el número atómico, sería en los gramos de un átomo. Bien, vamos a realizar ahora ejercicios para que todo esto quede más claro. Bien, veamos ejercicios. Supónganse que yo tengo helio y me preguntan, ¿cuántos moles hay en 6,46 gramos? ¿Qué es lo que sé yo de tabla? Que el helio tiene 4 gramos su masa atómica. Ahora, ¿cómo planteo la regla de 3 para averiguar lo que me están pidiendo? Arriba voy a poner lo que ya sé. Ya sé que 4 gramos equivale a un mol. Entonces, los gramos que me están dando como dato es lo que yo voy a calcular. Y de esta forma puedo obtener que estos gramos equivalen a 1,61 mol de helio. Veamos otro ejemplo. Tengo azufre. Me preguntan, ¿cuántos átomos hay en 16,3 gramos? Bien, ¿qué es lo que yo sé? De tabla puedo sacar que la masa atómica del azufre es 32 gramos. Y esos 32 gramos, como es justamente su masa atómica, equivalen a un mol. Bien, entonces, como me están pidiendo átomos, a ese mol yo voy a decir que corresponden los 32 gramos equivalen a 6,02 por 10 a la 23 átomos, porque recuerden que en un mol yo tengo este número de partículas. Entonces, yo tengo en un mol 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y de ahí utilizo el número de gramos que me está dando como dato para obtener el número de átomos que me preguntan. Entonces me queda que los 32 gramos
6,02 por 10 a la 23. En los 16,3 que me preguntan, me da ese valor de átomos. Bien, veamos otros ejemplos de estequiometría. Supónganse que tenemos agua. Estos son los datos que me dan. Me dicen que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro y me están preguntando cuántas moléculas hay en 2,56 mililitros. Lo primero que hago es calcular cuál es su masa molecular. El hidrógeno de tabla me dice que pesa 1 gramo y como tengo 2 moles de átomos, lo voy a multiplicar por 2 y me va a dar 2 gramos. El oxígeno de tabla, o sea, de la tabla periódica, me dice que pesa 16 por 1 mol de átomo, me da 16, si sumo, 18 gramos es lo que pesa 1 mol. Ahora, yo sé que la masa molecular está en 1 mol y en 1 mol también están los 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Por eso relaciono directamente los 18 gramos de la masa molecular con estas moléculas. Fíjense que el dato que me dan es mililitros, está en mililitros, pero yo necesito tener la misma unidad, que sea en gramos. ¿Qué pasa? Utilizo la densidad. Y cuando la densidad es 1, significa que esos mililitros los puedo transformar directamente en gramos sin que me cambie el número. Entonces, yo sé que en 18 gramos, que es la masa molecular, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En los 2,56 gramos, que es lo que me están preguntando, X, y este sería el resultado. Bien, veamos otro ejemplo. Acá tenemos trióxido de aluminio y me están preguntando cuántos átomos de aluminio, solamente de aluminio, hay en 60 gramos del compuesto. Bien, quiero hacer una aclaración en cuanto a los nombres. Pueden tener ejercicios en donde les pregunten, y aún en el mismo ejercicio, que les hablen de moles de átomos y de átomos. ¿Cómo hacen para identificar? Cuando a ustedes le hablen de moles de átomos, quédense con la primera palabra, es decir, con moles. En cambio, si les dicen átomos, ahí ya tienen que relacionar con los 6,02 por 10 a la 23. Lo mismo les va a pasar con las moléculas, porque les van a pedir moles de moléculas y moléculas. Entonces, cuando les pidan moles de moléculas, ahí los resultados tienen que ser números enteros, 1, 2, 3, es lo mismo que los átomos. Y cuando les digan moléculas directamente, ahí es donde tienen que ir y usar el 6,02 por 10 a la 23. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos el trióxido de aluminio. Me están preguntando cuántos átomos de aluminio tengo en 60 gramos del compuesto. Lo primero que hago es sacar la masa molecular. Me fijo de tabla cuántos átomos tengo, lo multiplico y obtengo los gramos de aluminio. De oxígeno hago lo mismo y me da la masa molecular de este compuesto. Fíjense que en los 102 gramos del trióxido de dialuminio yo tengo 5 moles de átomos. Y acá les quiero hacer una aclaración. Van a encontrar muchos ejercicios en donde les digan moles de átomos y átomos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando les planteen o les estén pidiendo moles de átomos, la respuesta son números enteros, 1, 2, 3, porque están hablando de la cantidad de estos átomos. En cambio, si les piden átomos directamente, ya hace referencia a los 6,02 por 10 a la 23. Entonces, eso también les va a pasar con las moléculas.
Si le están diciendo moles de moléculas, la respuesta va a ser 1, 2, 3. Pero si les hablan de moléculas solas directamente, ya hace referencia al número de Avogadro. Entonces, ya tengo la masa molecular. Voy a tener que hacer referencia y saber en los 60 gramos, porque estos 60 gramos son de todo el compuesto, y yo necesito saber acá cuántos gramos de aluminio tengo. Entonces, para los 102 gramos, que es la masa molecular del compuesto, yo tengo 54 gramos de aluminio. En los 60 gramos de aluminio voy a tener 31,8. Ahora, en los 54 gramos de aluminio, yo voy a tener 2 moles de átomos. Entonces, como tengo 2 moles de átomos y lo quiero transformar a átomos, lo que voy a hacer es multiplicar el número de Avogadro por 2. Por eso es que me queda 12,04 por 10 a la 23 átomos. Entonces, sabiendo esto, los 31,8 gramos que vienen de acá, que es lo que me está dando como dato, en esa cantidad de gramos son los átomos, esta es la cantidad de átomos que voy a obtener. Bien, hasta acá llegamos con el primer segmento de la unidad 4. Bienvenidos al segmento 2 de la unidad 4. En este segmento vamos a ver cómo es el reactivo limitante, cómo se calcula un reactivo limitante en una reacción química. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber del reactivo limitante? Que es de todos los reactivos el que se consume primero. Supongamos que tenemos esta reacción. Bien, y a mí me dicen que se mezclan esta cantidad de amoníaco con esta cantidad del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a ver, como esta fórmula ya está balanceada, entonces voy a sacar las masas moleculares de cada uno de los reactivos. Acuérdense que yo tengo que buscar de tabla cuánto pesa cada uno de los átomos, multiplicarlos por los subíndices y después sumar cada uno de los resultados. En este caso, tengo que multiplicar estos 34 gramos que tengo ahí, significa que yo saqué la masa molecular del amoníaco y después lo multipliqué por 2, porque en esta reacción son 2 moles los que reaccionan. Quiere decir que son 34 gramos los necesarios para que comience la reacción. Bien, ahora, ¿cómo hago yo para sacar cuál es el reactivo limitante? Vamos a ver que yo puedo elegir cualquiera de las dos especies para considerar. El tema es qué hago con el resultado que me da. Supónganse que yo digo en esta dirección, con 34 gramos del amoníaco me reaccionan 44 gramos del dióxido de carbono. Eso es lo de fórmula, de la reacción. Bien, con el dato que me dan, que son los 637,2 gramos, me da esta X, 824,6, que son los gramos de dióxido de carbono que yo debería tener. ¿Y cuántos son los gramos que tengo? Tengo mucho más, tengo 1142 gramos. Entonces, como debería tener una cantidad menor a la que tengo, quiere decir que esto está en exceso. Entonces, el reactivo limitante pasa a ser el amoníaco. Bien, yo podría dejar eso ahí o lo podría resolver de otra forma. Fíjense que yo lo voy a plantear al revés para que se den cuenta cómo, qué hacer o cómo interpretar el resultado. Supónganse que ahora voy en esta dirección. Yo digo, con 44 gramos de dióxido de carbono, necesito de fórmula, que es lo que me dice la reacción, necesito 34 gramos de amoníaco.
Con los 1142 gramos que me están dando como dato, X me está diciendo que necesito 882 gramos. Esos son los gramos que yo debería tener para que se puedan utilizar estos 1142. Pero no tengo esa cantidad, tengo apenas 637,2, que es mucho menos de lo que yo debería tener. Entonces, como acá tengo menos del resultado que me está dando, termino en la misma conclusión, que este es el reactivo limitante y este es el que está en exceso. Bien, hasta acá llegamos con el segmento 2. Nos vemos en el próximo. Bienvenidos al segmento 3 de la unidad 4. En este segmento vamos a ver todo lo referido a concentración de soluciones. Vamos a ver soluciones electrolíticas, unidades de concentración y estequiometría de reacciones en soluciones. Comencemos. Bien, veamos qué es una solución. Una solución es una mezcla homogénea que está formada por dos o más sustancias. De estas sustancias, una se considera soluto y la otra solvente. Esto es partiendo de que solamente tenga dos sustancias. Si tiene más, vamos a considerar que hay un solo solvente y el resto son solutos. Ahora, vamos a partir de la suposición que tenemos solamente dos sustancias. Entonces, la que se encuentre en menor cantidad va a ser el soluto y la que se encuentre en mayor cantidad va a ser el solvente. Nosotros lo que vamos a ver son solutos electrolíticos, es decir, que me va a formar soluciones electrolíticas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tengo un electrolito y yo lo agrego en solución, o lo disuelvo o le agrego agua? Significa que se me va a disociar y me va a formar cargas. Por un lado voy a tener cargas positivas y por otro lado voy a tener cargas negativas. Ahora, en cuanto a la cantidad de soluto, yo puedo determinar una concentración de la solución. Es decir, según cuánto tenga de soluto con respecto al solvente, va a ser el resultado de la concentración de esa solución que se formó. Y vamos a ver, las unidades de concentración que más se usa son la molaridad, normalidad, molalidad, porcentaje y fracción molar. Bien, vamos a ver cómo se trabaja con las distintas unidades de concentración. Tenemos la molaridad que se simboliza con la letra M mayúscula. Y para calcular yo tengo que buscar los moles de soluto en 1 litro de solución. Por otro lado tenemos la normalidad, que es el número de equivalentes gramos en 1 litro de solución. También tenemos molalidad, que son los moles de soluto en 1 kilo de solvente. Porcentaje. Acá tenemos 3 tipos de porcentajes. Está el porcentaje peso en peso, peso en volumen y volumen en volumen. Tengan en cuenta que de estas 3 opciones, la primera letra que tienen se refiere al soluto y la segunda se va a referir a la solución. Entonces, si yo tengo una P, significa que estamos hablando de gramos. Y si tengo una D, estamos hablando de mililitros. Entonces, porcentaje peso en peso significa que tengo gramos de soluto en 100 gramos de solución. Porcentaje peso en volumen significa que tengo gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Y porcentaje volumen en volumen significa que hay mililitros de soluto en 100 mililitros de solución.
Y por último tenemos la fracción molar. La fracción molar son los moles del el elemento o el compuesto o la sustancia que querramos trabajar dividido los moles totales. ¿Cómo es esto? Supónganse que yo tengo dos solutos y un solvente. Cuando calculo la fracción molar, tengo que calcular la fracción molar de cada uno de los integrantes de esa solución. Entonces voy a calcular los moles de cada uno, los sumo y eso va a ser los moles totales. Entonces cuando yo saque la fracción molar de uno, va a ser los moles en particular de esa sustancia dividido los moles totales. Una vez que saque los moles de todos los integrantes de la solución, la sumatoria de esas fracciones molares tiene que ser igual a 1. Vamos a ver ahora ejercicios para que puedan entender todo esto. Bien, tenemos hidróxido de calcio y me dicen que hay 50 gramos en 250 mililitros de solución. Vamos a calcular la molaridad y la normalidad. Lo primero que hago es saber cuánto es la masa molecular de este compuesto. Sumando sus pesos atómicos obtengo que son 74 gramos por cada mol. Entonces, dijimos que la molaridad son moles de soluto por 1000 mililitros de solución. Entonces ya sé que los 74 gramos es un mol, los 50 gramos que me están dando como dato, X moles, me dan 0,67 moles. Ahora, estos moles, que son los equivalentes a este gramo, son los que están en 250 mililitros de la solución. En 1000 mililitros, que es lo que yo quiero saber, me da 2,7 moles, que ya directamente pongo la M mayúscula que significa molar. Siempre que ustedes vean un número acompañado de una M mayúscula, ya de ahí puedo deducir que tengo ese número en moles y es que están en 1000 mililitros de solución. Veamos ahora la normalidad. La normalidad es número de equivalentes gramos por mililitro de solución. ¿Cómo calculo los equivalentes gramos? Es la masa molecular dividido el número de electrones que intercambio. Por lo general, si yo tengo un hidróxido, es el número de oxidrilos, y si tengo un ácido, es el número de protones. Entonces, obtengo un número que ese es el valor de un equivalente gramo. Entonces, digo que 37 gramos es un equivalente, los 50 gramos del dato corresponden a estos equivalentes. Estos equivalentes van a estar en los 250 mililitros de solución, entonces vamos a calcular para los 1000, que es lo que a mí me interesa, y me da 5,4 y pasa lo mismo que con la molaridad. Directamente pongo la N mayúscula que significa normal y ya estoy indicando que acá este número significa 5,4 equivalentes en 1000 mililitros de solución. Ahora fíjense cómo se relaciona la normalidad con la molaridad. Yo a la molaridad, que en este caso sería 2,7, lo voy a multiplicar por el número de equivalentes que yo tengo acá y el que usé para calcular los equivalentes gramos. Entonces multiplico esos dos y el valor que obtengo es la normalidad. Lo pueden hacer de las dos formas. Bien, tenemos ahora hidróxido de calcio, 50 gramos, que ya habíamos calculado que equivalían a 0,67 moles, 300 mililitros de agua y la densidad del agua que es 1 gramo por mililitro. Calculemos la molaridad. Recordemos que la molaridad son moles de soluto en kilogramos de solvente. Entonces, yo sé que el dato que me dan a mí son 300 mililitros
Y como la densidad es 1 gramo por mililitro, habíamos dicho que automáticamente los mililitros podían pasar a gramos. Esto es solamente en el agua. Si tengo otro solvente, ya no puedo hacer esto, sino que mediante la fórmula de la densidad hay que buscar cuáles son los gramos que corresponden. Bien, entonces, tenemos que los 300 gramos corresponden a los 0,67 moles del soluto. Los 1000 gramos del solvente me van a dar 2,23 molar. Y ese sería entonces el valor de la molalidad. Calculemos ahora porcentaje peso en peso. Dijimos que el porcentaje peso en peso eran los gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, los gramos de soluto son 50, de la solución son los 300 de solvente más los 50 del soluto. Por 100 obtengo un valor de 14,3% peso en peso. Y ahora me estaría faltando la fracción molar. La fracción molar habíamos dicho que eran se calculaba para cada uno de los integrantes de la solución. Entonces necesito saber cuántos moles de solvente yo tengo. El peso molecular del agua son 18. Entonces voy a calcular los 300 gramos a cuántos moles corresponden y me da un valor de 16,7. Entonces voy a sacar los moles totales que yo tengo, que sería la del solvente, 16,7, más los del soluto, que son 0,67. Me da un total de 17,37 moles. Ahora, ¿cómo los uso? Saco la fracción molar del agua. Son los moles del agua, que calculé acá, dividido los moles totales. Eso me da 0,96. Hago lo mismo con el soluto. Tengo 0,67 moles de soluto dividido los moles totales, me da un valor de 0,04. Y fíjense que se cumple la regla de que las sumatorias de las fracciones molares de las sustancias presentes en una solución tiene que ser igual a 1. Bien, hasta acá llegamos con la unidad 4. Espero que la hayan disfrutado y la hayan entendido. Nos vemos en la próxima.